de lo que tú tienes para nosotros, ese alimento espiritual, Señor, que nos nutre, Señor, en nuestra vida espiritual, y así poder seguir, Señor, caminando contigo, Dios, en fe. Gracias, amado, gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, se manifiesta en cada una de estas reuniones, Señor, de estos cultos. Gracias, Señor, el Dios Todopoderoso, el que lo es por sobre todas las cosas, el Eterno. Quizá nuestra mente humana, Señor, no alcanza a entender, Señor, cuando tú vienes, Señor, y nos visitas, nos abrazas, nos confortas, nos animas. Gracias, Rey, gracias, Señor. Ahora te pedimos, papá, que bendigas este mensaje, Señor, que lo plantes en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que podamos llevar frutos, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde estemos, Dios. Que podamos ser esa luz, esa sal, Señor, en este mundo que tanto, Señor, necesita de ti, Dios. Ayúdanos, Señor, para que otros te conozcan, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Me dispongo para ti, papá. Glorifica tu nombre, Dios. Amén. Yes. Amén. Amén. Hace 8 días hablamos de un beneficio de lo que es estar en el reino de Dios, ¿te acuerdas? Y fue precisamente la salud física. Y hay más beneficios, pero en este evento que pasamos viernes y sábado, estuvimos escuchando mucho lo que es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios y el reino de Dios? Y hoy me gustaría concluir con otro tema sobre el reino de Dios. Así que paciencia, téngame paciencia. Cuando tú lees el libro de Hechos, ahí en el versículo 1, verso 3, si no me equivoco, por aquí tengo. Hechos 1, verso 3, dice que cuando Cristo resucitó, 40 días estuvo apareciéndose a sus discípulos y estuvo enseñando sobre el reino de Dios. 40 días. Así que nosotros llevamos que es viernes, sábado, hace 8 días, hoy. Así que nos quedan por ahí como 30 y tantos. Pero de verdad que Dios está muy, muy interesado que tú y yo tengamos el concepto correcto de lo que es el reino de Dios. Porque un concepto incorrecto va a ser una vida incorrecta en lo que es el conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nuestra vida como cristianos no va a ir adecuada si no conocemos el concepto correcto de lo que es el reino de Dios. Cuando tú lees Mateo 6, verso 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y lo que sucede en este mundo al día de hoy es que todo lo estamos haciendo al revés. Y tristemente muchas veces hasta el mismo pueblo de Dios buscamos primero esas añadiduras y nos afanamos tanto por traer ingresos al hogar, y nos afanamos tanto porque el carro esté caminando bien, y nos afanamos tanto porque por X cosa, por el sueño americano, por el éxito personal, y olvidamos al Rey. En aquellos años, hasta el día de hoy, en algunos países todavía hay reyes, ¿cierto? Sí. Pero imagina que el pueblo del rey de aquel siglo XVIII, XX, no buscara a su rey, sino que se afanara en sí mismo. Para el rey no le cuesta nada pagar quizá la casa de uno de sus súbditos. Tiene riqueza, es el rey, ¿cierto? Y más en aquellos años que eran reyes de no un pueblo, sino de muchos pueblos a su alrededor, porque iban en conquista y los hacían parte de su tierra y todo esto.
nosotros a veces nos ahogamos en un vaso con agua porque quizás nos falta ingreso económico. Vamos a poner un ejemplo. Y hacemos hasta lo más por conseguir ese ingreso. Pero para el rey ese ingreso no es nada. Basta con decir, hoy quiero bendecir a Raúl, hoy quiero bendecir a Jorge, hoy quiero bendecir a Miguel, hoy quiero bendecir a cada uno. Basta con la palabra para que se cree la bendición automáticamente y todas las cosas empiecen a alinearse conforme a la palabra del rey. Todo, ángeles, todos empiezan a alinear para que tú tengas la bendición. Una palabra del rey. Pero esto se logra cuando tú y yo buscamos de la justicia de ese reino. Y no estamos diciendo que no seamos responsables con cada una de las cosas que tenemos que hacer día a día. Estamos hablando de que tenemos primeramente que buscar al rey de este reino. Estamos hablando de Dios, de Cristo, para que las cosas se den. Al día de hoy muchas personas no pueden verse realizados, no pueden ver, aunque han pasado años persiguiendo riqueza, persiguiendo bienestar económico, persiguiendo salud, no lo han podido ver, porque quizás están haciendo las cosas al revés. Quizás tienen que buscar primeramente a Dios, a las cosas de Dios, para que aquellas cosas puedan llegar. Yo me acuerdo hace muchos años, y algunos de ustedes me conocen o me conocieron aquellos años. Tenía 2 trabajos, mi esposa trabajaba y teníamos buenos ingresos, pero simplemente se iba como agua. ¿Te acuerdas? No rendían, sí, no alcanzaban. Cuando Casey llegó a la familia, nos daba pena a veces porque la subíamos en una Ford Explorer con mucha picadura, ¿te acuerdas, Jairo? Y ya le decía, ¿qué pasa? Y empezamos a ser obedientes al Señor. Empezamos a hacer a ofrendarle, a honrarlo con nuestra economía. Empezamos a decir, Señor, pues quizás estoy trabajando demasiado, voy a dejar ciertas cosas y voy a empezar a hacer más lo que a ti te agrada, tu obra. Empezamos a hablarle a Dios, a la gente de Dios. Empezamos a coordinarnos con la iglesia, ¿cómo podemos servir más en la iglesia? Empezamos a estudiar, pasamos como 3 años y medio estudiando teología con mi esposa. Empezamos a plantar la iglesia en una casa hace varios años atrás, aquí en William. En una casa llegaron 2 personas, 3 personas, y así fuimos creciendo. Y créeme que se llegó el momento en que esa Explorer se dañó por completo. Y dije, bueno, como quiera tengo un Altima 2005 era, y también se daña casi al mismo tiempo. Dije, ahora Dios mío, ¿qué hacemos? Ese Altima lo traía Casey, Dios en su gracia, Señor. Una vez iba yo con mi esposa y se le salió una llanta y dije, bendito Dios que no le tocó a Casey, porque ya tenía su bebecito, está embarazada, y nos quedamos sin carro. Y dije, ahora Señor, ¿qué hacemos? Y mira, ahorita gracias a Dios tenemos una camioneta que el Señor proveyó, otro centro también, y no están picados, nada. Es lo que pasa cuando nosotros nos adecuamos a lo que es el reino. Ahora, si me das un par de minutos, me gustaría hablarte de lo que es la centralidad del reino. Tú y yo como cristianos tenemos que entender cuán importante es poder vivir en este reino. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito. Si para Cristo fue sumamente importante, para Dios fue sumamente importante, para ti y para mí, ¿crees que debería ser importante? Claro que debería ser importante. Mira, cuando tú buscas en la Biblia, aparece más o menos alrededor de 2900 veces lo que es rey, reinar, reino de los cielos y sus derivados. O sea, cuando una persona te dice 2 veces algo, hijo, no se te olvide, es porque es importante. Si te repite, hijo, no se te olvide, hijo, no se te olvide, esto es porque es sumamente importante. Si el Señor te repite alrededor de 2000 tantas veces que es importante el reino de Dios, será importante. Amén. Muy importante.
Se repite también en el reino de Dios o reino de los cielos alrededor de 133 veces en el Nuevo Testamento. La primera predicación de Jesús en Mateo 4:17, adivina qué fue, sobre el reino de Dios. 4 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes cómo termina Jesús cuando está por irse a los cielos? Dice que predicó por 40 días a sus discípulos sobre el reino, y ya de ahí viene una nube y lo cubre. O sea, desde que inicia el Señor hasta que termina, habla de la importancia del reino de los cielos, el reino de Dios. Jesús fue enviado a predicar del reino de Dios. En Lucas 4:43 dice: pero les dijo, me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. El Señor también en el sermón del monte, ahí en Mateo 5, lo menciona tan solamente en un sermón 4 veces. En el verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El verso 10 dice: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El verso 19 dice: por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo en el verso 20, que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Cristo habló mucho sobre lo que es el reino de los cielos. También ahí cuando ves Mateo 6, alguien le preguntó a Cristo: enséñanos a orar. Y el Señor dijo: cuando oren, oren así. Y hay una oración muy hermosa ahí que todos conocemos como el Padre Nuestro, y es una oración guía para que nosotros sepamos cómo orar. Y el Señor en ese Padre Nuestro, en el verso 10 dice: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Señor usó parábolas para poder enseñar a sus discípulos y a las personas que le escuchaban. En Mateo 13, del 10 al 11 dice: entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y le dijo: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Por eso el Señor hablaba en parábolas. Cuando el Señor comisionó a sus 12 discípulos, ahí en Lucas 9, verso 1 dice: reuniendo a todos los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. No, pero dice el reino de Dios, creo no lo puse, no lo agregué ahí. A ver si lo puede alguien buscar. En lo que pasamos en Lucas 10:9, el Señor comisiona a los 70 y dice: sanen a los enfermos que hay allí y díganle: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Creo el verso 9 también dice que hablen sobre el reino de Dios. ¿Qué Lucas quieres, pastor? 9:1. 9:1, ok. Habiendo reunido Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y también para curar enfermedades. Si sigues el otro verso. Y los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Reino de Dios, ¿ves? A los 70 también los comisionó y le dijo: vayan y digan: el reino de Dios se ha acercado. En sí, si tú me dijeras: pastor, resúmeme lo que Cristo hizo con su ministerio o en su ministerio. Lo que Cristo hizo en su ministerio, ahí en Mateo 4:23. Dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese fue su ministerio. Recorrer ciudades hablando acerca del reino.
¿Y qué fue lo más importante para Cristo? En Mateo 6:33 lo mencionamos. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Imagina que Cristo estuviera aquí en medio de nosotros y pudiéramos acercarnos y hacerle preguntas. Le dijera, Señor, ¿qué sería lo más importante para ti que yo haga? ¿Qué yo hiciera con mi vida? No sé, ya tengo una edad y yo creo que me quedan otros tantos años, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dime tú, ¿crees que Cristo te diría, oh, yo quiero que vuelvas a la universidad y retomes aquella carrera que dejaste a medio? Que no hay nada malo, ¿no? Pero, oh no, yo quiero que, no sé, que regreses a México, ¿qué nos diría el Señor? Lo que está escrito. Para Él lo más importante es que busquemos del reino de Dios. Él dice que todo lo que hagamos aquí, no estamos en contra de emprender. Dios mismo puso eso en nuestro corazón. Lo que estamos diciendo es que muchas veces olvidamos por completo lo que es el reino de Dios. Y ponemos y nos afanamos como que si un día todo lo que tuviésemos aquí nos lo vamos a llevar. Él dice que es mejor crear riqueza, hacer riqueza en el reino, en donde no hay óxido, en donde los ladrones no vienen y roban, hurtan. Amén, porque tarde que temprano vamos a partir de aquí. Amén. De verdad. Y cuando lleguemos allá, en ese lugar, en esa eternidad con el Señor, veremos nuestra inversión multiplicada, lo que hayamos hecho en el reino y para el reino. Amén. Amén. O sea que para Dios es muy, muy importante el poder vivir bajo el reino. El mensaje del reino recorrería el mundo, dijo Jesucristo en Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Las enseñanzas de Jesús después de su resurrección, como dijimos, fue acerca del reino. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan importante para Dios, para Cristo, lo que es el reino de Dios? ¿Qué nos quiere a nosotros enseñar al día de hoy, después de 2023 años que Él enseñó esto? Yo creo que todo radica aquí, en Colosenses 1:12-14, dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Aquí, en esta nación, los Estados Unidos, cada persona es ciudadana de los Estados Unidos, ¿cierto? Ninguno de nosotros, los que habitamos aquí, estamos obligados a ir a una lucha, a una batalla, digamos en una de las guerras que están ahorita en Ucrania, Israel, no sé. Ninguno está obligado, porque no es tu nación, no es tu ciudadanía. Esa nación no tiene dominio, no tiene potestad, no tiene soberanía sobre de ti, porque tú eres ciudadano de los Estados Unidos. Amén. Estamos hasta ahí. Cristo, Dios dice que tú y yo estábamos en un reino de las tinieblas. Nosotros debíamos fidelidad a ese reino de las tinieblas. Teníamos por obligación, de alguna manera, quizás hasta por naturaleza, hacer lo que en ese reino se dictaba. Todas las reglas, todos los mandamientos de ese rey de las tinieblas llamado Satanás. Pero un día Dios en su misericordia, dice la Biblia, que nos tomó y nos sacó de allí. Miguel decía, yo recuerdo quién era yo antes y no puedo hacer más que darle gracias a Dios. Amén. Porque entendemos de dónde nos sacó Dios. O sea, estábamos destinados a pasar una eternidad en un lugar de castigo, en un infierno, en un lugar en donde dice la Biblia y lo describe así, donde los gusanos no mueren,
en donde hay sufrimiento, dolor. Pero Dios nos sacó de allí y nos puso en el reino de su Hijo amado. Ahora tú y yo tenemos que entender que tenemos un rey y que en este reino hay reglamento, hay forma de conducirnos. Tenemos que honrar a nuestro rey. Tiene mucha similitud con esta palabra, con este mensaje o este verso. Dice Lucas 17, 20, 21. Y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, o sea, con aviso, con se puede ver, ya viene. Dice, sino no dirán: miren, aquí está o allá está el reino, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Amén. El reino de Dios no es algo físico, no es una ciudad, no es el reino de Dios eres tú y yo, habita en nosotros. Amén. Entonces podemos llegar a un solo concepto. El reino de Dios es dominio de Cristo en mi vida. El reino de Dios es autoridad de Cristo sobre mi vida. El reino de Dios es la soberanía de Dios en mi vida. Revisa estos 3 puntos. Gracias. Si el Señor no es soberano en tu vida, quizás tengamos que reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Rey. Porque cada rey tiene que tener soberanía sobre su pueblo. Y si tú y yo somos pueblo de Dios, el Señor entonces puede traer un mandamiento y decir: hijo, yo quiero que hagas esto. En este reino se hace esto. Ahora, en cada reino hay constitución. En este país está la Constitución de los Estados Unidos, en donde están todos los reglamentos para que cada ciudadano pueda ser y hacer la voluntad del representante, en este caso, ¿no?, el presidente, y así poder vivir en este país, su país. Bueno, tú y yo también en este reino del cual somos parte, tenemos una constitución. Esa constitución es la palabra. Aquí encontramos los reglamentos para que podamos vivir de una forma correcta y agradándole a Dios. Si el Señor al día de hoy no tiene autoridad sobre nuestras vidas, revisemos qué está pasando, qué está sucediendo. Si al día de hoy el Señor no domina nuestra vida, que quizás nosotros de repente hacemos lo que se nos viene en gana, entonces necesitamos revisar nuestras vidas, porque el Rey tiene que dominar sobre su pueblo. El Rey tiene que soberanía sobre su pueblo, y el Rey tiene autoridad. La autoridad es poder ser obediente al Señor. Si el Señor dice: sí, Señor, porque tú lo dices, yo lo hago. Punto. De verdad que hoy en día en las iglesias, quizá en nuestro afán, en todas las iglesias, en muchas partes del mundo, en nuestro afán de alcanzar a la gente, que conozcan de Dios y que puedan ser salvos, hemos hecho tantas cosas, y ahora el reino de Dios se promueve más como: ven, acércate a Cristo y de verdad que tú vas a ser sano de toda enfermedad. Todo aquello, si hay tristeza, se va a ir. Todo dolor, si hay dolor, se va a ir. Y es verdad, Cristo, hasta el día de hoy hemos visto testimonio, pero ese no es el evangelio del reino. No, que si estás solo, Dios va a traer a alguien a tu vida, y si no quieres a la suegra, Dios la va a quitar, y todo el beneficio para que la gente pueda venir. Ay, no, que no me quiten. Y para que el Señor pueda venir. Pero ese no es el evangelio correcto. El reino de Dios es que Cristo tenga autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Que nosotros le seamos obedientes, veamos o no veamos la mano del Señor. Amén. Al día de hoy, tú y yo hemos visto la bondad de Dios. Es bíblica. Él no te va a dejar. Su nombre es Jehová Jireh. Él va a proveer, sí. Amén. Pero que hay el día que no provea.
Él es fiel. ¿Sabes que hay muchas personas que se van de las iglesias porque, ay, yo no vi la provisión de Dios? Y oré por esta enfermedad y Dios no me sanó. Oré por aquel amigo, aquel familiar y Dios no lo sanó. Y la gente se va por X cosas. Las iglesias están haciendo cristianos de cristal. Se rompen tan fácil. De verdad que yo reviso las prédicas de años atrás, de aquellos hombres cómo predicaban y no, al día de hoy las predicaciones son muy suaves. Demasiado. Porque no queremos lastimar a la gente, no queremos lastimar los corazones. Si tú revisas en YouTube las prédicas de los años 70, pero eran iglesias estables, eran iglesias comprometidas. Al día de hoy, nosotros los creyentes andamos tan, ¿iré o no iré? ¿Mañana irá a hacer frío o no irá a hacer frío? Y ahí venimos arrastrando todavía los piecitos. No estoy señalando, juzgando. Yo creo que Dios es el que nos hace cambiar, pero a veces es bueno mencionarlo porque necesitamos saber en qué área estamos fallando. Si tú y yo somos parte de este reino, tenemos que comprometernos con el reino. Amén. Tenemos que comprometernos con el reino. Ahora, ¿por qué yo tengo que ser obediente a la autoridad de Cristo? ¿Por qué yo tengo que ser atento, obediente a la soberanía de Dios? Y más que nada, aplicarlo a mi vida. Porque la salvación misma es solamente, ¿cómo te explico? Dios te dio salvación, ¿cierto? Entonces todos estamos conscientes que confiar en Cristo es salvación eterna. Amén. Pero ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que somos salvos? ¿Cómo? Viviendo bajo la voluntad de Dios. Amén. En pocas palabras o en otras palabras, viviendo en el reino del Rey. De eso se trata. El reino es del Rey, de eso se trata. Mira lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No toda persona. Hoy en día hay muchas personas que yo voy a la iglesia, yo llevo mi Biblia, yo voy a adorar al Señor, Señor, y se les llena la boca, ¿verdad?, del Señor. Pero Cristo está diciendo, y a mí se me enchina la piel este mensaje, es muy fuerte. Si tú, o sea, yo no sé cómo va a ser ese día, pero si yo estoy ahí cerca de cuando esté el trono de Cristo y la persona diga, no, tu nombre no lo puedo encontrar. No, pero Señor, yo pasé mucho tiempo en la iglesia, yo no sé, no te conozco. Y yo pudiera ver el rostro de esa persona, yo creo que se va a poner pálida, o sea, se le va a derrumbar todo. Porque todo el tiempo estuvo pensando que era salvo, pero nunca lo fue. Ahora, ¿por qué no lo fue? Más aquí nos dice, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esas personas, o sea, si viven en el reino, obedecen al Rey. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de, ¿qué dice? De maldad. Maldad. O sea, una persona que piensa estar en el reino, pero sus obras lo delatan, o sea, practican una y otra vez la maldad. Entonces dice el Señor, no estás en el reino. Mira, yo creo que hoy es una oportunidad que quién sabe si se vaya a volver a repetir, para que tú y yo podamos decir, Señor, yo quiero vivir en tu reino. Yo quiero que tú seas mi Rey en cada una de las áreas de mi vida. Amén. En las áreas de mi matrimonio, en el área de mis finanzas, en la salud, como hijo, como padre, en cada una de las áreas de mis amistades. Yo quiero que tú reines. Yo quiero
ser obediente, yo quiero obedecerte, Señor. No quiero, Señor, seguir en mi maldad, en esas cosas. Yo renuncio a ellas. El Señor nos dio esa voluntad de escoger. Escojamos al Señor, escojamos Amén. por hacer su voluntad. Ahora, dice la palabra que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo no puedo en mis fuerzas dejar cierto pecado porque me atrae, Cristo puede darte la fortaleza para que tú salgas de ahí. Gloria al Señor. Él no te va a dejar, ándale, mi hijo, puede nada más. No, dice la Biblia que Él es quien te fortalece. Yo me acuerdo mucho de una historia que escuché años atrás. Y era un niño alrededor de 5 o 6 añitos jugando en la yarda, en la parte de atrás de la casa. Y él jugaba con su carrito y hacía una pequeña carretera ahí en el pasto. Y iba con su carrito y de repente se encuentra con una piedra enterrada. Y él agarra y empieza a querer sacarla de ahí. Y no puede. Y empieza con un palito, una varita, a hacer hoyo alrededor de la piedra y se da cuenta que es una piedra muy grande, enterrada. Y usa toda su fuerza y la jala y no puede. Y empieza a llorar desesperado y entra a la casa enojado. Y le dice a su papá, ¿qué te pasa, hijo? Dice, papá, estaba jugando con mi carrito allá afuera y ahí encontré una piedra y no pudo la carretera seguir y esto me trajo tristeza y enojo. Y dijo su papá, es que no usaste toda tu fuerza. Dice, papá, usé toda mi fuerza. De verdad, me cansé, la jalé como pude. Dijo su papá, no usaste toda tu fuerza. Dice, papá, te juro que usé toda mi fuerza. Mira cómo vengo de sucio. Quise jalar esa piedra, pero es una piedra gigante. El papá le dijo, no usaste toda tu fuerza. Y él me enojado dijo, papá, ¿por qué no usé toda mi fuerza? Dice, porque si tú hubieras querido usar toda tu fuerza, hubieras venido a mí. Yo hubiera ido y sacado esa piedra. Amén. No es solamente en tu fuerza, es en mi fuerza. Cristo es nuestra fortaleza. Amén. No estás luchando solo contra el pecado. No estás luchando solo contra esas cosas que no puedes dejar, adicciones, llámese como se llama. El problema es que no entramos al reino. No dejamos que el rey nos ayude. ¿Hay acaso algo imposible para el rey? Nada. Por eso muchos podemos dar testimonio de lo que Dios ha cambiado en nuestra vida y algunos seguimos ahí en la lucha. Yo te animo que en esta mañana tú puedas decir, Señor, yo quiero que tú me ayudes en mis batallas, en mis luchas. No me dejes solo. Todos conocen a este hombre, ¿verdad? El señor Biden. A algunos no le caen muy bien, ¿no? Algunos sí. Como nos están grabando, a todos nos caen bien. Este señor está encargado de que en esta nación se cumpla lo que conocemos como la Constitución de los Estados Unidos. Es una lista de reglamento de cómo debe de vivir cada ciudadano de este país. Y está obligado de alguna manera a comprometerse a vivir bajo la voluntad de esa ley. En el cristianismo, el Señor espera lo mismo de ti y de mí. Ya vimos que no es un lugar físico el reino. El reino eres tú. ¿Ok? El reino habita en ti. Por eso el Señor dijo, el reino de Dios se ha acercado. O sea, y junto con el reino de Dios, los beneficios que puede traer el reino. Pero es la decisión individual de cada uno de nosotros poder honrar a nuestro rey. Muchas veces lo honramos en cierta área de nuestra vida, ¿eh? Pero en algunas lo dejamos, ahí yo soy el rey. En esa área de mi vida yo soy el rey. Tú, Señor, como que pues puedes ser rey de, no sé, de mi alimentación, puedes ser rey en mi matrimonio, sí, puedes ser rey, pero hay áreas en mi sexualidad quizás que tú no puedes ser rey. Y el Señor quiere ser rey de cada una de las áreas. Amén. 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 ¿Te imaginas si de repente un ciudadano aquí dijera, yo puedo cumplir ciertas reglas de esta Constitución, pero pues estoy en contra quizás de otras? Por eso es que hay mucha gente en las cárceles, porque no cumplen
Y en lo espiritual sucede lo mismo. Lo vemos cuando participamos de la Santa Cena. Dice la palabra que por no ponernos a cuenta con el Señor, muchas personas están enfermas y hasta muertas algunas de ellas. Amén. Si entendemos lo que es el concepto del reino de Dios, vivir como ese pueblo que este rey espera que es nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias Dios porque nos hiciste un día, Señor, parte de tu reino, Dios. Señor, no queremos, papá, que solamente, Señor, transcurran nuestros días, Señor, en una tibieza espiritual. Señor, queremos, Dios, vivir, Señor, comprometidos en este reino, Dios. Queremos que tú, Señor, seas nuestro Rey, quien dirija, quien en su autoridad en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios porque en tu misericordia, Señor, un día nos llamaste y nos sacaste de aquel reino, Señor, y nos trasladaste, nos ubicaste a este reino, Señor, que es de Cristo, de tu amado Hijo. Papá, como humanos, Señor, muchas veces somos limitados, Señor, y aquí es donde te queremos clamar, Señor, que tú seas quien nos sostengas. Amén. Que tú seas quien nos fortalezca, Señor. Que tú seas, Señor, que nos cambie, Señor, para bien. Cambie nuestro carácter, cambie, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir agradándote, Señor, a vivir bajo tu voluntad, cumpliendo, Señor, los estatutos que tú ya dejaste, Señor, en tu palabra. Aún, Señor, cuando sean tentadores, Señor, aún cuando sean buenos para nuestros ojos, quizás. Ayúdanos, Señor, a agradarte a ti, Dios. Ayúdanos a crear riquezas, Señor, allá en lo eterno. Señor, no permitas que se nos vaya la vida por entero, Señor, persiguiendo, Señor, cosas vanas, Dios. Cosas que no traen, Señor, llenura, que no traen paz, gozo. Hoy en día hay millonarios, Señor, que se están quitando las vidas. Personas, Señor, sumamente ricas económicamente, financieramente, pero le hace falta, Señor, tu persona en su vida. Tienen ese vacío, Señor, que solamente tú puedes llenar. Quizá al día de hoy nosotros, Señor, todavía no hemos llegado, Señor, a tener tanta riqueza, pero te tenemos a ti, Dios. Señor, ayúdanos a entender el concepto correcto de lo que es el reino, de tu reino en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí donde estás con tus propias palabras, dile: Señor, yo quiero vivir en tu reino. Yo quiero que tú me conozcas. No quiero seguir haciendo las cosas que a ti no te agradan.